permitir que este programa de Qué grande es el cine ofrezca esta película, o pueda ofrecer muy brevemente Te querré siempre de Rossellini o El general de la Rovere, o también otras películas estupendas como La mujer pantera, ¿por qué no?, y Retorno al pasado. Con todos ustedes, y espero que les guste, y espero que luego también tengamos un coloquio bastante interesante, El empleo y el posto de Hermano Oller. Aquí estamos, acabamos de ver El empleo, Hermano Olmi, un blanco y negro, año 1961. ¿Qué ocurría en el año 61? Pues en el año 61 se estrena en España El séptimo sello de Ingmar Bergman, que fue uno de los grandes sucesos para los entonces cinéfilos que seguían estas películas. Evidentemente también era el año en que nosotros veíamos casi Rocco y sus hermanos, que se veía Bergman, era Hermano Olmi, era Alain Resnais con El año pasado en Marienbad, ¿te acuerdas, no, Antonio? Era todo eso, era Antonioni, el descubrimiento de Antonioni, el 62 con El eclipse, antes habíamos visto algunos en Pases privados la aventura. La Unión Soviética lanza una sonda hacia Venus. Muere el rey de Marruecos, Mohamed V, y le sucede su hijo, Hassan II. Ya saben ustedes que ahora ha habido también sucesión. Kennedy nombra a Henry Kissinger consejero especial en temas de seguridad. Fue el año 61. Se estrena la película número 1, la primera película de Carlos Saura, Los Golfos. Anthony Mann está rodando en España El Cid, con Charlton Heston y Sofía Loren. Los Oscars son para West Side Story, de Robert Wise, y el mejor actor es Maximilian Schell por Vencedores o Vencidos, lo del juicio de Nuremberg, y mejor actriz, por vez primera, una europea, Sofía Loren, por Dos mujeres. La competencia era muy fuerte, tengo yo aquí apuntado, porque estaba Audrey Hepburn con Desayuno con Diamantes, Piper Laurie por El Buscavidas, y Geraldine Page por Verano y Humo, y Natalie Wood por Esplendor en la hierba. Un año, mueves tú la cabeza, estaba difícil, ¿eh? Unas actrices muy diferentes de las del empleo, he dicho sea de paso, todas, incluida la Loren. Pero el Madrid se proclama campeón de Liga, con la máxima puntuación jamás alcanzada. ¿Qué me dices, eso te gusta, ¿eh? Me llena de satisfacción esa Y está noticia. ya... La lástima es que sea retrospectiva la noticia. Está ya el escándalo Viridiana, que ya saben ustedes que obtuvo, la hemos puesto en este programa, la Palma de Oro compartida en el Festival de Cannes, y que cuando llegó a España se decidió de momento quitar al director general de cinematografía, porque se dijo por algunos medios eclesiásticos que era una película blasfema. Tuvo que verla Franco, la vio y parece ser que no vio nada, que no le gustó, dijo, pero que no vio nada malo. Volvieron a decirle que la volviera a ver. La vio por segunda vez y dijo, pues tampoco, pero bueno, la fuerza eclesiástica hizo que la película desapareciera. Y bueno, es una película estupenda. Luego, poco después vendría Buñuel y haría Tristana, que es casi todavía mejor. Muere en Los Ángeles una de las máximas estrellas del cine, Gary Cooper. García Márquez publica El Coronel, no tiene a quien le escriba. Todavía García Márquez no era García Márquez, no había publicado 100 años de soledad, pero ya era un escritor extraordinario. También aparece otra novela fantástica sobre dioses y tumbas, de Ernesto Sábato. En Londres se pagan 24 millones de pesetas por un retrato del duque de Wellington pintado por Goya. Hoy en día 24 millones de pesetas por un cuadro de Goya nos parece que es muy poco, ¿no? Y muere a los 85 años el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, el autor de Yo y el inconsciente. Como todos los años Jacques Anquetil ganaba el Tour de Francia, este es el segundo o el tercero, pero evidentemente todos los años el Atlético de Madrid se proclama campeón de Copa, venciendo al Real Madrid en la final. Muere Hemingway, autor del Viejo y el Mar, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, premio Nobel, premio Pulitzer, uno de los grandes escritores del siglo XX. Y sin más, pues pasamos a hablar de Il Posto, y del reflejo de aquel blanco y negro, que yo creo que cogía muy bien no solo Milán, sino el espíritu de la época. Curiosamente está a punto de hacerse la película El extranjero, que la haría Visconti, y en una adaptación muy fiel. Yo creo que empezaba incluso con una voz en off, como empezaba la novela, que decía: mamá se ha muerto hoy o ayer, no lo recuerdo muy bien, acabo de recibir el telegrama. Y bueno, con esa especie de objetividad con que narraba Visconti, que no le fue entendida, esa película ya sabéis que fue maldita. La película, en cambio, de Hermano Olmi, yo creo que gustó, y para mucha gente pues nos hizo ver que aquel mundo de la gran empresa podía ser una solución, pero eso de para toda la vida y tener un puesto de trabajo, gracias a Dios todo eso ha ido cambiando, aunque siguen, sobre todo en sociedades buscan las grandes empresas la estandarización, ese empleo a cualquier costa, aunque ya
yo no creo que con el interés de antes, no sé si porque por mí han pasado los años, pero antes había academias que se dedicaban única y exclusivamente a preparar plazas en los bancos, como era mi caso, en oficinas de seguros, agencias de seguros, Telefónica. Bueno, Almodóvar trabajaba como yo, lo he contado algunas veces, en Telefónica, Horacio Valcárcel en el Banesto. Éramos muchos los que veníamos de ese mundo, que además te impedía matricularte en la escuela de cine, que era lo que te podía gustar, y que estabas siempre perdido, ¿no? Era tremendo, ¿no? Yo es curioso porque yo, viendo la película ahora, me hago una pequeña pregunta. Es decir, el impacto que evidentemente produjo la película en su día, que nos la produjo a nosotros, que efectivamente no solo tuvo los premios que tú has citado, sino que fue la Espiga de Oro, sí, claro, en el Festival de Valladolid, que realmente fue un impacto muy notable. Pasados los años, porque han pasado la tira de años, mantiene el mismo impacto. Y entonces yo me pregunto, si lo mantiene, ¿es más por el cómo está contada que por lo que cuenta? Es decir, la tragedia de este chico, que su tragedia es encontrar un empleo. ¿Cómo te ha ido? Y además es empleo. Bien. Que por mucho que hablen de una gran familia y una cierta familiaridad, es terrible ese empleo, es terrible esa empresa, es terrible ese lugar de trabajo, es terrible ese ingeniero, es terrible ese conserje. Es decir, ese impacto que produce la tragedia de este chico que encuentra ese empleo, visto ahora al cabo de muchos años en que el problema a veces es no encontrar ni siquiera ese empleo, que muchos darían muchos años de su vida y muchas cosas por encontrar ese empleo, no hace que la película, en cierto modo, ya no produzca el mismo impacto o nos obligue a hablar de otra forma. Porque a mí realmente de la película lo que me sigue interesando mucho, tanto como el primer día, es el tono de la película, el cómo está contada, la minuciosidad entomológica de Hermano Olmi, observando estos personajes, esta realidad, esta familia, esa ciudad, ese chico, como lo mira todo con esos ojos, pero hasta qué punto la tragedia, que en el fondo es el contenido de la película, ahora ha perdido actualidad. Yo creo que tú has dado antes una clave cuando has dicho el tiempo se ha cerrado. En esta película el tiempo se ha cerrado. La tragedia está para, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en esas circunstancias, y además algún amigo mío, tú lo conocías, Enrique Rueda, algunos hemos salido, pero ese ruido con el que acaba de esa fotocopiadora, ahora será distinto, porque ahora hay ordenadores, una multicopista, una Minerva de estas, como una Minerva, la chocolatera. Un elemento de lucha política clandestina. Se le llamaba la chocolatera, ¿no? Pero siguen ahí un 90% de aquellos chicos que teníamos entonces 20 años, 18 años, 17 años, y siguen ahí, y no ha habido manera de salir de esa monotonía y de esa especie de vida que ha cambiado, pero que para dentro de uno, no, o sea, la gente estudiaba carreras por las tardes para salir de allí como fuera, porque tú leías otro tipo de libros, a la gente le gustaba a algunos pintar, a otros el cine, a otros ser economistas, a otros ser no sé qué, y era terrible porque las posibilidades son muy pequeñas porque tú te vas quedando anclado. Es muy duro seguir trabajando, seguir estudiando. Dicho, la gente estudiaba para salir como fuera, claro. Y ahora hay gente que se prepara para entrar como fuera. Pero yo eso ya no lo sé. Yo no estoy tan convencido que, aun reconociendo lo que estáis diciendo, lo que ha dicho Antonio en el comienzo del coloquio, pero yo creo que la película sigue siendo actual, tanto por el estilo que tiene, que creo que yo no la había visto en 30 años. Es que es un documental. En 30 años prácticamente no la voy a... Y la verdad es que la he visto con muchísima prevención, porque es un tipo de cine, como he dicho en la presentación, que me recuerda a lo que le contaba Hitchcock a Truffaut. Sí. Esto es que el cine europeo con respecto al cine americano consiste en que él llega de trabajar en la Universal y ve a su mujer Alma trajinando en la cocina, peleándose con su hija Patricia, y dice, bueno, ya está bien, arréglate que nos vamos a un cine en el centro de Hollywood y vamos a ver una película estupenda de Rossellini. Llegan, aparcan, cenan rápidamente, se meten en el cine, se abren las estas y que se ve alguien que llega de la oficina, ve a su mujer trajinando con los niños en la cocina y dice, nena, vámonos al cine. Esa es la diferencia. Bueno, pues ese tipo de cine que a mí en principio no es el que me llama la atención, este es el cine que hace Hermano Olmi, y a mí al cabo de 30 años me ha conmovido, me ha interesado y me ha fascinado tanto como hace 30 años. ¿Y por qué? Pues probablemente por el estilo. Eso es
sin ningún género de dudas y por la manera, como dice Antonio, que están narradas las cosas. Pero yo creo que mutati mutandi y cambiando determinadas circunstancias, la situación sigue así. En los alrededores de las grandes ciudades hay gente que lo que quiere conseguir, lo ha dicho Antonio, es un empleo como sea. Madrid significa posibilidades de empleo como Milán significa posibilidades de empleo. Lo terrible de la película creo yo, de Hermano Olmi, lo que la define es el final. El rostro, el primer plano del protagonista y el ruido de la multicopista. Sin eso, ¿qué tendría? Bueno, pues las posibilidades de que antes o después se pueda desarrollar no parece. La relación con la niña, con la chica, las posibilidades de salir de